Bueno, chicos, vamos a ver qué sale de todo esto. Creo que ustedes están aprendiendo, yo también, así que vamos a ir todos juntos viendo a ver cómo llevamos la materia de aquí en adelante. Como verán, yo acá tengo, después ustedes me van a decir qué tal es la calidad del video, porque es el único rincón que pude encontrar en mi casa y estoy con el celular colgado eh, para poder hacerlo. Después ustedes me dicen por ahí si no se ve bien o no se escucha bien, voy intentando otras cosas, ¿sí? Bueno, para no ser muy extensa y quiero, con todo este nuevo sistema, tanto ustedes como yo sabemos que no es lo mismo, a lo mejor que se los explique de esta forma, a explicárselo presencialmente, en donde ustedes pueden ir preguntando y sacándose las dudas en el momento. Quienes ya pudieron ver el apunte o lo estuvieron leyendo, se van a dar cuenta que por ahí hay cosas que tienen un lenguaje o tienen algunas palabras que quizás nunca escucharon. Yo voy a tratar de ir pasando en las hojas, ir siguiendo el apunte, así ustedes pueden tener los temas, las cosas que vamos hablando ordenados. Después pueden preguntar o pueden ir en el Classroom, ir haciendo comentarios si quieren que volvamos a repasar algo o esas cosas. Sí, por ahí antes de empezar con el apunte en sí, algunos consejitos o algunos detalles. El apunte va tomando un poco de historia, les va contando un poco de la historia de la geometría, de dónde surgen algunas cosas. Acá en la primera página tienen algunas preguntitas como para ustedes ir imaginando algunas cosas antes que se las diga el apunte. Yo por ahí lo que les recomiendo, bueno, verán que yo también tengo marcadas cosas por ahí para no perderme ahora en la explicación. Lo que les sugiero por ahí es que le presten mucha atención a todo lo que es axioma, teorema, definición, propiedad, ¿sí? A las cosas concretas. Lean todo porque les va a ir sirviendo toda la lectura para llegar a eso o para entender esos axiomas o para entender esas cosas. Pero sí, remárquense o préstenle mucha atención a todos los postulados, así a las definiciones, lo que está bien exacto. Que eso es lo que justamente les va a ayudar para después poder hacer la práctica. Yo ya les había dicho antes que quizás no veamos todo el apunte, vamos a ir viendo cómo entienden esta primera parte y vamos a ir avanzando en función de cómo avanzan ustedes, ¿sí? Obviamente que hay que poner un poco de ganas de su parte, yo también estoy aprendiendo, así que estamos aprendiendo todos juntos, no se preocupen, pero bueno, vamos a tratar de ir viendo cómo lo llevamos durante todo el año, ¿sí? Bien, para arrancar les explica un poco de historia. En lo que sí nos vamos a basar en estas primeras hojitas que yo les di para leer es en las definiciones de punto, recta y plano. Yo en los cursillos algo le había estado diciendo que en sí yo recién dije definiciones, pero no hay una definición exacta de lo que es un punto, de lo que es una recta, de lo que es un plano, ¿sí? Por eso a estas tres palabritas nosotros los llamamos conceptos primitivos, porque a partir de ellos después vamos a ir definiendo o desarrollando otras cosas, ¿sí? Acá les da algo para ir pensando, después les da una actividad, que todo eso termina diciéndole que dos puntos determinan una única recta a la que pertenecen. Después ya lo vamos a ver que en la axiomática lo explica mejor, porque acá lo dice en base a la ejercitación que proponía, ¿sí? Y que tres puntos no alineados, creo que todos nos imaginamos lo que es no alineados, o sea que no están en una línea, determinan un único plano. Eso se los dice a partir de los ejercicios, o sea, lo podemos intuir, lo podemos deducir. Ahora ya vamos a ver cuando entremos en la axiomática, ¿sí? A ver, vamos a ir pasando, yo me fui marcando. Fíjense que acá les hablo un poco de Euclides, de un libro que escribió Euclides hace muchos años, que es uno de los libros, creo que es el libro que más veces se imprimió después de la Biblia. Y ahí en ese libro define varias cosas, aunque si lo leemos bien hay ciertas palabras que utilizo, ciertas cosas que tampoco estarían definidas, o sea que la definición anterior no valdría. Pero bueno, es lo que les decía antes, un poco de historia y esas cosas. Sí recalcarle, bueno, fíjense que acá nos dice, punto, recta y plano son conceptos primitivos, eso nos tenemos que acordar siempre. Punto, recta y plano son conceptos primitivos, no los podemos definir. Sí, después vamos a ir dando algunas propiedades tanto de los puntos, de las rectas y de los planos. Pero no tenemos, si lo tenemos que definir,
siempre vamos a caer a utilizar alguna palabra que no está definida anteriormente. Entonces, por eso lo llamamos conceptos primitivos. También antes les decía que había palabras que quizás algunos no conozcan. Quizás el que ya estudió otra carrera o algo de eso sí lo puede conocer. A lo mejor alguien que terminó el secundario jamás en su vida escuchó esto. Las palabras axiomas y la palabra teorema. Los axiomas, ¿sí? Fíjense que acá se los dice bien claro. Los axiomas enuncian propiedades que son, o sea, que nosotros tomamos como verdaderas. Es eso, no lo discutimos. Tampoco lo vamos a demostrar. Después van a ver que cuando se dan propiedades o teoremas va demostrando. Los axiomas no se demuestran, simplemente los tomamos y en base a esos axiomas después vamos a ir definiendo otras cosas, ¿sí? A diferencia de los teoremas, que los teoremas sí se demuestran, ¿sí? Después cuando vayamos pasando vamos a ir viendo todas estas cosas que yo les voy diciendo. Me voy a ir deteniendo un poquito en cada axioma para ir explicándoselos un poquito, a ver, para que tratemos de entenderlo entre todos. Acuérdense que siempre que tengan dudas, no duden en preguntar, ¿sí? Primer axioma nos dice que existe un conjunto no vacío. Conjunto, quizás alguien no vio teoría de conjuntos, pero todos nos imaginamos, ¿sí? O en la escuela primaria a veces hacíamos el conjunto como un círculo redondo. Lo podemos hacer, es, digamos, una forma imaginativa de hacerlo. Acá nos dice que tenemos un conjunto llamado E, que es el conjunto del espacio. Acuérdense que es no vacío, ¿sí? Entonces, el conjunto E se denomina espacio y es no vacío. Este simbolito, que es un círculo tachado, quiere decir que no es vacío. Ese simbolito es vacío. En este caso, este conjunto no es vacío. Tiene sí o sí algún elemento. No dice cuántos, pero sí o sí tiene que tener algún elemento. Después, por otro lado, tenemos otros dos conjuntos. Tenemos el conjunto R y el conjunto P, ¿sí? Estos son letras cursivas, pero a mí, como no me salen muy lindas, las hago más o menos. Pero es más que nada para que nos ubiquemos. R va a ser el conjunto de todas las rectas y P va a ser el conjunto de todos los puntos. Los tres conjuntos no vacíos, o sea, sí o sí tienen algún elemento dentro de ellos, ¿sí? Entonces, en el primer axioma, lo único que nos dice es que existen tres conjuntos. Uno es el conjunto del espacio, otro es el conjunto de todas las rectas y otro es el conjunto de todos los puntos, que son no vacíos. Hasta ahí vamos. Creo que no dice nada nuevo. Son enunciados, quizás así no tienen no le encontramos mucho sentido, pero después van a ver que lo utilizamos para enunciar otras propiedades y otras cosas, ¿sí? El axioma 2 nos dice que una recta es un subconjunto propio del espacio que tiene al menos dos puntos. Acá nos va diciendo, fíjense, que una recta tiene al menos dos puntos. Una recta en sí, a veces van a encontrar la definición que es un conjunto infinito de puntos alineados, ¿sí? Acá nos dice que si tenemos una recta cualquiera, ¿sí? Yo dibujé una recta. Esa recta va a tener al menos dos puntos. Un punto, dos puntos. En realidad va a tener un montón más, pero al menos tiene que tener dos puntos. ¿Qué pasa? Si yo tengo un solo puntito, ahí no tengo una recta. Es simplemente, justamente como lo dijimos, es un punto solo. Ahora, si yo ya tengo otro al ladito, ahí ya puedo determinar una recta, ¿sí? Bien, y es un subconjunto propio del espacio, o sea que la recta va a estar incluida en el espacio. El espacio es todo lo que nos rodea, ¿sí? Dentro del espacio tenemos rectas, tenemos puntos, tenemos planos, vamos a encontrar todo, pero todo está dentro del espacio, ¿sí? El espacio, el mismo espacio que nosotros, donde estamos nosotros, ¿sí? Bien. Dentro del axioma 2 nos aclara un poquito. Nos dice, es decir, que toda recta es un conjunto de puntos, ¿sí? En una recta yo tengo un montón de puntitos. Me perdí. Un conjunto de puntos y dada una recta cualquiera en el espacio, existen al menos dos puntos que pertenecen a ella. Yo trazo una recta cualquiera, yo dentro de esa recta sí o sí voy a poder trazar dos puntos, ¿sí? Y al menos también nos dice que existe un punto que no pertenece a ella. Un puntito que no pertenece, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto?
que el conjunto del espacio no es igual al conjunto de la recta, ¿sí? La recta es más chiquita que el espacio. Si bien es un conjunto infinito de puntos, es como un infinito más chiquito. Siempre va a haber algún punto que no pertenezca a esa recta, ¿sí? Axioma 2 era ese. El axioma 3 nos dice, dado dos puntos distintos, fíjense, siempre presten mucha atención a esto de las palabras distinto, pertenece, no pertenece, que siempre esas palabras tienen mucho sentido, ¿sí? El axioma 3 nos dice que dado dos puntos distintos, existe una única recta a la cual pertenecen. Fíjense si yo dibujo un punto aquí, otro punto aquí, la única recta que me queda por trazar es la que pasa por esos dos puntos. Es imposible que encuentre otra recta que pase por esos dos puntos, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos puntos, esos dos puntos van a determinar una única recta. No existe otra distinta de esa que pase por los dos puntos a la vez. Sí podría trazar alguna otra distinta que pase por uno de ellos, pero no que pase por los dos puntos a la vez, ¿sí? Bien. Fíjense que yo acá tengo marcado por ahí, un punto no es un subconjunto de la recta, o sea, este punto no es un subconjunto. Una recta sí es un subconjunto del espacio, porque una recta tiene muchos elementos, es un conjunto de elementos, pero un punto es un solo elemento, entonces no es un subconjunto, es un elemento, ¿sí? Es solamente un elemento, digamos como que el punto es indivisible, está solito. La recta yo la puedo dividir en muchos puntitos. Bien, después acá ya nos pasa directamente a definiciones. Nos dice, una cantidad arbitraria, o sea, cualquier cantidad de puntos del espacio, se dicen alineados si existe una recta a la cual todos ellos pertenecen. En caso contrario, se dicen que los puntos no están alineados, ¿sí? Creo que es una definición sencilla que la pueden entender. Si yo tengo todos los puntos alineados, o sea, si hay una recta que puede pasar por todos esos puntos, yo la hago a mano, la debería hacer con regla, pero la tengo ocupada sosteniendo el celular. Si todos los puntos si la recta puede pasar por todos los puntos, quiere decir que esos puntos están alineados, ¿sí? O son alineados. Si yo tengo estos puntos, fíjense que puedo trazar una recta, pero me queda un punto afuera. O sea, si yo quisiera que la recta pase por ahí, tendría que hacer esto. Entonces ahí ya no están alineados, ¿sí? Creo que es un concepto bastante fácil. Un punto que no pertenece a la recta o a un plano se dice exterior a la recta o exterior al plano. En este caso, si tenemos esta recta, ya lo habíamos visto en este caso. Si yo tomo este punto, si no está en la recta, se dice que es exterior a la recta. En este caso estábamos hablando de recta. Si estaríamos hablando de plano, supongamos que yo tengo este plano aquí, que se llama pi, marco un punto acá, este punto pertenece al plano. Si yo marco un punto acá, este punto no pertenece al plano, ¿sí? Punto interior, punto exterior. Según si corresponde, si está dentro del plano o si está fuera. Lo mismo pasa con las rectas, ¿sí? Bien. Los tres primeros axiomas, fíjense que nos fue definiendo los conjuntos del espacio, las rectas y los puntos, y también nos fue definiendo las rectas, lo que es una recta y qué incidencia tienen los puntos dentro de la recta, o cómo podemos definir las rectas a partir de los puntos, ¿sí? El axioma 4 ya nos vamos a los planos, ¿sí? En el axioma 4 nos dice, un plano es un subconjunto. Acuérdense, el subconjunto es un conjunto dentro de otro, ¿sí? Yo tengo el conjunto del espacio y dentro de ese conjunto del espacio tengo el conjunto de los planos, ¿sí? No sé si le da un nombre. Bueno, supongamos que se llama alfa, ¿sí? Que acá estarían todos los planos. Lo mismo pasa con las rectas, lo mismo pasa con los puntos, ¿sí? Un subconjunto es un conjunto dentro de otro, pero que además hay elementos que estaban en el conjunto grande y que en el más chiquito no están, ¿sí? Bien, entonces un plano es un subconjunto propio del espacio formado por al menos tres puntos no alineados. Acá nos está dando una definición similar a la que nos daba de recta antes. Antes nos decía que para tener una recta necesitamos dos puntos distintos, ¿sí? O que por dos puntos pasaba una única recta. Ahora nos pide, para poder definir un plano, nos pide tres puntos. Un punto, dos puntos, tres puntos.
¿sí? Fíjense que si yo tomo estos dos puntos, ahí defino una recta, pero yo no podría definir un plano, porque en sí hay un plano que pasa por esos dos puntos, pero hay un montón de planos, ¿sí? A lo mejor no se puede ver, pero supongamos que tenemos este plano que pasa por esos dos puntos, después voy a tener otro más inclinadito así, y otro así, y otro así, o tomemos, esta es la recta, a ver si tengo una hoja acá cerquita, acá tengo un papel, esta es la recta que determinan estos dos puntos, tengo un plano así, tengo otro plano así, tengo otro plano así, y otro así, ¿sí? Con esos dos puntos puedo definir un montón de planos, hay un montón de planos que pasan por dos puntos, entonces para definir un único plano sí o sí necesito tres puntos que no estén alineados, porque si están alineados estoy en la misma, se define una recta y por esa recta pasan un montón de planos. Para poder definir bien un plano necesito tres puntos diferentes, por esos tres puntos diferentes van a pasar solamente un plano, ¿sí? Por los tres al mismo tiempo. Después si vamos tomando dados pueden pasar más, pero para que si los tres puntos están no alineados, hay un solo plano, hay un único plano que los tiene o que los contiene a los tres, ¿sí? Abajo nos dice, es decir, dado un plano cualquiera, existen al menos tres puntos no alineados que pertenecen a él y existe al menos un punto del espacio que no pertenece al plano. Otro puntito, marcamos otro puntito por acá, no va a pertenecer. ¿Sí? Quizás los planos es más difícil de verlo porque yo el plano lo tengo que ver en el espacio. Supongamos que tengo un plano acá, a lo mejor el punto exterior, el plano es infinito para los costados, o sea que el punto exterior tendría que estar más arriba o más abajo, ¿sí? A cualquier costado, pero siempre exterior al plano. Acuérdense que el plano, si bien nosotros dibujamos un rectángulo, un cuadradito, lo que sea, los planos son infinitos, ¿sí? Se extienden. Es como si fuese la hoja de la carpeta, pero que se extiende. Paso al axioma 5. Dados tres puntos no alineados, existe un único plano que pertenece al que pertenecen, ¿sí? Lo que decíamos recién. Dados tres puntos no alineados, hay un único plano al cual esos tres puntos pertenecen. Es imposible dibujar otro plano que contenga a los tres mismos puntos, ¿sí? Axioma 6. Si dos puntos pertenecen a un plano, la recta que determinan está completamente contenida en el plano. Acuérdense que dijimos, vamos a tomar estos dos puntos del plano, ¿sí? Antes, en los axiomas anteriores, vimos que dos puntos determinan una única recta. Recta es infinita para los dos lados. El plano también, ¿sí? Como el plano es infinito, toda la recta va a estar comprendida dentro del plano, ¿sí? La recta va a estar completamente contenida en ese plano. Bien. Bueno, acá les da una pequeña definición de teorema. Nos dice que es una proposición que puede deducirse siguiendo un procedimiento lógico riguroso. Después me suena que en álgebra ven algo de lógica y quizás van a entender un poco mejor estas palabras. Siguiendo un procedimiento lógico riguroso de los axiomas, las definiciones, las propiedades que fueron probadas anteriormente. Les da el primer teorema. Fíjense que le dice enunciaremos y demostraremos. Yo la demostración ahora, ustedes léanla, ¿sí? No me quiero extender en esto porque si no se nos va a hacer muy largo. Pero incluso me gustaría que ustedes sepan, porque más adelante vamos a ir demostrando, pero no quiero, me parece que es demasiado complicado enseñar una demostración así por video. Entonces con eso vamos a ir lento y después vemos si quizás en la segunda mitad del año podemos ir haciendo algunas demostraciones y si se animan ustedes a hacer algunas demostraciones solos. Sí, como les dije antes, prestenle atención y remárquense. Acá nos dice teorema 1 y nos remarcamos, así como también nos remarcamos los axiomas, ¿sí? El primer teorema nos dice, si dos rectas distintas se intersecan, lo hacen en un único punto. ¿Qué quiere decir se intersecan? Que tienen intersección, o sea, tienen elementos en común. Acá nos dice que si tienen elementos en común, es un único punto, ¿sí? A ver si no queda muy linda si doy vuelta a la hoja. Tengan en cuenta acá que dice rectas distintas.